Ahí habla el bot. Bueno, perfecto. Bueno, costó pero llegamos. Acá estamos en otra entrega. Hoy empezamos con un ciclo tremendo. Tenemos una invitada de lujo que nada, por esas cuestiones de la vida no compartimos mucho, si bien estábamos cerca. Después cuando nos pusimos a hablar de cosas espirituales nos dimos cuenta que veníamos por la misma rama y dijimos nos conviene ir juntos y nada, bueno. ¿Querés presentarte vos, Lore? Hola, hola a todos, Dios los bendiga mucho. Bueno, mi nombre es Lorena, soy mamá de 3 maravillosos hijos y realmente desde que conocí a Cristo mi vida cambió tremendamente y hacía un tiempo que tenía una carga en mi corazón y con Emma sí nos conocíamos de vista, no, por ahí no nos relacionábamos mucho, pero Dios nos preparó y nos va preparando cada día, ¿no? Y tenemos los dos la misma carga y el tema de lo que es la iniquidad, ¿no? Generacional es muy fuerte y es un peso que está en nuestros corazones y que realmente primeramente estuvo en el corazón de papá, ¿no? Y bueno, y acá estamos para ser instrumentos en sus manos, ¿no? Y prepararnos. Tal cual vamos aprendiendo sobre la marcha. ¿Querés contar un poco de tu testimonio o empezamos a hablar de la iniquidad de una? Vamos a contar un poquito mi testimonio. Parte, ¿no? Porque creo que a medida que vamos conociendo a Dios, se van abriendo otras puertas y Él nos va revelando otras situaciones, ¿no? Realmente yo vengo de una familia, soy hija única, mi mamá y mi papá eran católicos. Después, cuando yo tenía 3 años, yo empiezo a soñar y a tener como visiones de víboras. Y ahí vivíamos en Buenos Aires nosotros, mi papá empieza a preguntar, me llevan a los médicos y me querían medicar como que yo sufría de alguna distorsión y una amiga de la familia le presenta una curandera. Entonces, bueno, me empiezan a llevar y me dicen que yo tenía un mal, que me habían hecho un trabajo y mi papá se mete en la religión de Umbanda. Fui criada hasta mis casi 17, 18 años en esa religión. Mi papá llegó a ser pai de Umbanda. Vi todo lo que ustedes se imaginen. Lo vi. Sufrí abuso. Después mi papá se apartó, o sea, ya no seguía yendo al templo ni haciendo nada, pero sí en mi casa se había hecho como un mini templo. Y ahí él bajaba entidades en diversas fechas, él hacía cultos, bajaba entidades, ofrendas, sacrificios y todo lo que conlleva la religión, ¿no? Yo seguía creyendo en Dios, ¿no? Pero iba a la iglesia católica, me casé, tuve 3 hijos, pero no conocía al verdadero Dios. Yo por ahí me iba de vacaciones o iba a algún lado y siempre necesitaba entrar a una iglesia, ¿no? Una iglesia católica. Y yo me derramaba y lloraba y era como que sentía que había algo más. No sé si les pasa, como que faltaba algo. Y yo decía, algo hay, porque cuando estaba en ese lugar yo me sentía sana, plena, libre, pero cuando salía volvía a mi realidad, ¿no? Y a una vida religiosa, estructurada. Y mientras tanto mi papá continuaba con la religión de Umbanda, ¿no? Tremendo. Sí, es muy fuerte. Es muy fuerte porque uno no dimensiona que eso nos sujeta y que nosotros, los hijos, somos sacrificio vivo y somos entregados a directamente el enemigo y no nos damos cuenta porque lo ignoramos y naturalizamos, o sea, cada vez que había esos cultos, esas reuniones,
y mi papá bajaba entidades, para mí era re normal. Yo veía Claro. un espíritu, un demonio, un bicho, una persona que se manifestaba y yo decía, wow, qué tremendo, era re normal. Y lo Sí, sí. naturalizaba. Una Y bueno, suegra, diríamos, en el podcast. una suegra, claro. Perdón, tenía que decirlo. Sí, sí. Pero bueno, por ahí yo lo conozco con otros términos, porque bueno, No, por favor. son cosas que Dios me lo va a tener que ir sacando, ¿no? Porque yo hoy tengo 43 años y le estoy hablando que fue Ujú. mucho tiempo de mi vida donde yo estuve cautivada en eso. Ujú. Y el otro día, ¿te acordás, Emma? Cuando nos Sí. juntamos, Dios, el Espíritu Santo realmente me hizo libre y me recordaba porque Él no es que lo hace por etapas, pero nos prepara para el momento, ¿no es cierto? Para liberarnos de eso que por ahí lo teníamos tan cautivo que no nos acordábamos. Y el otro día me recordaba que yo había sido bautizada en esa religión. Ujú. Y cuando ellos te bautizan es como que te marcan, ¿viste? Como que en la cabeza tenés tal espíritu, en el cuerpo tal otro. Y uno lo toma como, wow, qué copado, ¿no? Sos chico, Sí. porque conoces eso y no conoces otra cosa y porque el enemigo viene a distorsionar toda la verdad, ¿no es cierto? Y cuando, cuando yo conozco a Dios fue tremendo porque, primeramente, nosotros con el papá de mis hijos y mis hijos nos vimos acá agarrados por la trabajo de él y porque mi hija más chiquita tenía una patología, digo tenía porque ellos hacen el nombre de Cristo, que está sana, Amén. y acá iba a estar más tranquila, ¿no? Y bueno, nos venimos Ujú. acá, yo se las voy a hacer más cortas, nos venimos acá, mi hija la internan y justo la internan enfrente del centro de alabanza. Y yo tenía una chica conocida que ella iba al centro de alabanza y me dice, mira Lore, dice, vamos a estar orando por tu nena. Y bueno, me dio palabra, qué sé yo fui a agradecerle, porque encima uno cuando vive una religión es como que no, si no agradeces vas a ser castigada y te va a pasar algo malo, pues no viví una relación con Dios, es como reestructurado, ¿viste? Y más cuando Sí, venís sí, sí. con religiones heavy como lo que es Umbanda, ¿no? Entonces, cuando yo me cruzo, hablo con los pastores, bueno, me empiezan a mandar mensajes, una obrera, para que yo vaya y que tenía que, no sé, dejar esto, aquello, lo otro, y yo era como que yo todos los días rezaba y me sabía todas las oraciones de la estampita, o sea, vivía una religión, y aparte tenía en Umbanda a los collares de cada color, que son diferentes espíritus, le llaman guía. Tenía eso, tenía un montón de cosas. Y, Ujú. y todo lo que ustedes imaginen, Santo acá, todo tenía, era como que tenía todo y no tenía nada a la vez, o sea, el enemigo me tenía tan cegada, o sea, la iniquidad estaba tan arraigada en la simiente que era tremendo y Ujú. yo no me daba cuenta. Y Sí, bueno, sí, decimos. no, que es tremendo porque es como que uno busca llenar el lugar de Dios con cosas humanas, paganas, Tal cual. y sin lugar a duda uno sabe muy dentro suyo que Dios no está ahí, porque es como vos decís, terminás de hacer lo que estás haciendo, ya sea, viste esto, que ves algo paranormal, que bajan entidades, vas a un Uh-huh. templo y te sentís vacío, decís, bueno, ¿por qué si estoy en teoría dándolo todo, no? No sé, sigo en mi situación, ¿no? Y Uh-huh. te quería preguntar para la audiencia, viste, que va a escuchar después, Uh-huh. si hubo un momento en el que algo dijiste, es por acá, ¿no? La voz de Dios me dice que siga esto. Sí, fue cuando yo no daba más, que Ujú. me sentía totalmente vacía. eh, y yo me podría haber metido de lleno en la religión de Umbanda y no lo hice. Ujú. Y Dios me habló a través de mi papá terrenal y me dijo, esto no es para vos. Y fue Wow. tremendo, Ujú. porque
él me dijo, esto no es para vos. Y sé que no era mi papá, sino que era papá Dios, que me decía, esto no es para esto no te formé, para esto no te creé. Y, y siempre mi viejo me resguardaba de eso, pero yo sentía esto que te decía antes, ¿no? Cuando iba a la iglesia Sí. católica, que había algo más y que no era por ahí. Y buscaba es llenar ese espacio vacío Ujú. con amistades que no eran amistades, con hombres, y no me da vergüenza decirlo, porque el que avergüenza es el diablo. Claro. Y nosotros ya fuimos perdonados, ¿no? Como les contaba, yo cuando me vine acá tenía la familia perfecta. Y bueno, acá conocí a una persona, dejé a mi familia, cometí adulterio, dejé a mi familia, dejé a mis hijos, y en el medio yo me empiezo a congregar en el centro de alabanza, porque mi hija más Ujú. chiquita le tenían que hacer un estudio y resulta ser que la señora que cuidaba a mi nena se congregaba en el centro de alabanza. Y yo decía, wow, qué tremendo, porque Dios ya me estaba buscando, ¿no? Como dice la palabra, Él nos formó, nos creó y nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Pero una vez que nosotros nacemos y ya tomamos decisiones, Él igual nos sigue buscando con amor. Él nos sigue llamando, somos nosotros los que estamos cegados, porque esto es lo que hace la iniquidad. La iniquidad te ciega desde la simiente y te marca, pero Dios ya te marcó y te formó desde que estabas en el vientre. Entonces, Wow. es eso, ¿no? Cuando vos, Emma, me decías de hacer el podcast y que hablamos, yo te compartía esto, decir, el Espíritu Santo me habla muy fuerte del vientre, de la Ujú. simiente, ¿no? Y gloria a Dios que hoy lo podemos reconocer y que hoy escucho esa voz que me dice, hey Lore, es por acá, vení, es por acá. En el 2018 yo me empiezo a congregar en el centro de alabanza, pero realmente Ujú. les voy a abrir mi corazón. Era de oídas, te había oído. Yo lo oía, Mm. pero no, mis ojos no lo veían, porque la iniquidad me mantenía cegada y la religión me mantenía cautiva. Ustedes dirán, ¿qué está diciendo? Y Claro. la iniquidad me mantenía cegada, porque la iniquidad era tan fuerte en lo generacional, estaba tan arraigado que no me dejaba ver, y la religión me mantenía cautiva, porque yo conocía a un Dios que no era Mm. un padre bueno, sino un Dios que castigaba. Un Claro. Dios que andá a rezar 20 Padre Nuestro, vos cometiste adulterio, te vas, no te mereces, y que te llevaba a naturalizar lo que estabas viviendo. ¿Por qué? Porque yo decía, Bueno. esto que me está pasando me lo merezco porque yo abandoné a mis hijos, esto que me está pasando me Ujú. lo merezco porque yo traicioné a mi marido, y buscaba excusa, y Dios me estaba diciendo, hey, yo morí en la cruz para salvarte, Mm. yo te perdono, pero no lo podía escuchar porque era tal el grado de iniquidad que estaba arraigado en mi familia que no lo podía ver, no Ujú. podía verlo. Entonces tuve todo un año yendo a la iglesia a punto de bautizarme, Ujú. y yo siempre le digo lo mismo a las chicas de mi grupo, y vos, bueno, Emma, me has escuchado decirlo. Sí. Llegaba los domingos, el martes, y me ponía la ropa de cristiana, iba a la iglesia, y en la iglesia el espíritu era ¡pa! Era tremendo cómo me llenaba. Pero llegaba a mi Mm. casa y me volvía a poner la ropa sucia. Me ponía Mm. la ropa de Lorena, ¿no? La ropa de dolor, la ropa de abuso, perdón si me quiebro, la ropa de No, por golpes, favor. la ropa de culpa. Me volvía a Mm. poner la iniquidad otra vez. Y cuando me tuve que determinar para creerle a Dios, no creer en Dios, creerle a Él, tomar de su mano, y que esa voz, la voz de Él que me decía, no es por acá, vení, no me determiné. Mm. El día que se hacía un encuentro de mujeres en Gaiman, yo había pagado el encuentro, estaba a punto de subirme al micro, me llamaron por teléfono y Mm. me fui.
Entonces yo me fui con un hombre, me fui a pasar un fin de semana y no me determiné, le di la espalda a Dios. Pero no solo eso fue lo que a mí me alejó. Lo que a mí me alejó era que la voz del diablo era más fuerte. Yo le di lugar al diablo. Yo le di lugar al diablo porque yo caí en la tentación. Entonces el diablo eso usaba para decirme: ¿qué vas a volver si vos sos una sucia? Vos vas a ir a alabar a Dios cuando no lo elegiste, otra vez la iniquidad. Por eso, además, cuando vos me decías, ¿qué vas a hablar tu testimonio? La iniquidad, todo va con todo, porque mi testimonio te habla de la iniquidad latente. Claro, y Además, bueno, perdón, justo te sí, interrumpí. sí. No, que hay muchos casos que quizás, como vos decís, uno lo tiende a naturalizar, pero hay mucha gente. Acá mismo en el podcast ha habido gente, viste, que ha tenido choques así con religión o con esto del umbandismo, y es como que cree que busca a Dios a través de, viste, como creyéndote eso de que todas las religiones conducen a Dios. Y nosotros, una vez estando de este lado, entendemos que no, el único camino hacia Dios es Jesús, ¿no? Y todos, viste, te dan como una imagen, justamente una imagen, un ídolo del Cristo, pero ninguno, viste, te termina de convencer o te termina de decir, a ver, ¿por qué mi Biblia, por ejemplo, no dice una cosa y nuestra realidad vive otra, ¿no? ¿Por qué? Así que dije, tenemos que traer a Lore para que nos siga contando estas cosas. Porque el enemigo te cega con la iniquidad que está arraigada. En algunos es más fuerte, más latente, y en otros está tan bien disimulada que te esconde en una religión. Y a ver, cuando hablo de religión no solamente hablo de religión católica, hay muchos cristianos que viven una religión. Hay muchos cristianos que viven una religión, que hacen todo lo correctamente debido, pero puertas para adentro, en intimidad. Sí, tal cual. Se me viene la palabra cuando dice confesarnos los pecados unos a otros, ¿no? Y eso los hará libres. Y muchas veces nos da vergüenza, porque vuelvo a lo mismo, el enemigo hace esto, te da vergüenza. Tal cual. Te da vergüenza decirle a tu hermano: che, hey, ¿sabés que me está costando tener un encuentro con Dios? Hey, me está costando comunicarme con Él. Hey, no lo puedo ver. Les abro mi corazón. Bueno, Emma, yo te he hablado a vos cuántas veces. Emma, no estoy pudiendo ver, no estoy pudiendo ver. Y ahí viene, ¿no?, que el enemigo nos quiere atemorizar, pero ¿saben qué? Ahí es donde el único temor que tenemos que tener es el temor a Dios. Amén. Y a su perfecta hermosura, ¿no? A Él. Que nada te venga a robar eso que Dios ya te dio. Ya estamos marcados, apartados por Él. Que nada nos venga a robar eso. Y es muy importante poder determinarse, ¿no?, para cortar con esta iniquidad, porque todos tenemos una raíz de iniquidad. Por eso, como les decía recién, algunos más arraigadas, otros menos, pero todos venimos y vamos para atrás, ¿no es cierto? La palabra siempre nos dice, no tenés que mirar para atrás. Yo siempre le digo a las chicas de mi grupo, yo si miro para atrás es para reconocer de dónde Él me sacó, para recordar de dónde Él me sacó y a dónde no quiero volver. Pero cuando yo les digo, vamos a mirar para atrás, es esto. Hey, mira dónde estaba. ¿Pero por qué? A ver qué pasó. ¿Qué hacía mi papá? ¿Qué hacía mi abuela? ¿Qué hacía mis abuelos? Mis tatarabuelos. Porque cuando hablamos de iniquidad, no solamente es porque mi papá era país de Umbanda, sino iniquidad es todas esas ramas, es abuso, es violencia, es adicciones, alcoholismo, es droga, es adulterio, es un montón de cosas, distorsión.
tal cual. Sí, Eh, sobre todo, ¿no? Cuando hay ciclos, ¿no? Como que se repite. Se repiten. En nuestro caso, por ejemplo, nuestros antepasados eran brujos, ¿no? Y en un momento, no sabemos por qué, pero en lo espiritual nos sentimos atraídos a eso, ¿no? Eh, lo mismo, hubo abuso, en Ujú, cierto modo, después como que se quiere volver a repetir. Entonces vos decís, wow. Y como para que entienda un poco la audiencia, ¿no? ujú, Hablábamos con mi hermano de esto mismo que vos decías, tanto del cristiano a medias, del religioso, ujú, y él me contaba que el cantante de Skillet, porque a él le gusta mucho, viste, esta banda, es de metal cristiano, pero es buenísima, y ujú, él decía que había visto bandas supuestamente cristianas que atrás del escenario empezaban a consumir drogas y cosas así, y yo le ujú, digo, bueno, pero le digo, si ni David no fue exento, ¿no? De hacer cosas malas, ujú, y le decía esto, el hijo de Abraham que mintió para quedarse, ¿no? con la bendición y esas cosas, digo, por supuesto que van a haber errores, el tema es que cuando Dios nos llame la atención, ¿no? Como fue el caso de David, ujú. cuando tuvo el incidente con Betsabé, él identificó, Sí, ¿no? Que era la iniquidad de parte de la abuela, que era una ramera, y, y él después tiene, ¿no? Una devolución que tiene el salmo este que dijo, en pecado, en iniquidad fui concebido, ¿no? el Y Salmo nada, 51. que claro, que, que es ahí, ¿no? Donde uno realmente dice, a ver, bueno, no sé qué es iniquidad, no sé de qué me están hablando estos locos, pero el Espíritu Santo en cierta forma ya les estuvo, ¿no? Diciendo, vos notás un patrón, vos notás cosas que como Sí, que no podés dejar de pecar, como que no podés terminar claro, de soltar. tal cual. Y esta es una abierta invitación, no solamente a que se pongan de nuestro lado, o sea, del lado de lo que el Espíritu los llame, ¿no? No del lado del hombre, Ujú, sino a decir, a ver, si vos empezás a notar estas cosas, si vos empezás a sentir que el Espíritu Santo te está inquietando de este lado, acércate, hablemos, ¿no? Oremos en este momento y es simplemente arrancar uno, ¿no? Espíritu Santo, ¿qué me estás queriendo decir? Y ujú, ni bien tenga la respuesta, ¿no? Seguir avanzando, ¿no? Porque como bien decíamos, todos creo que tenemos un momento en el cual somos creyentes hipócritas y ujú, corresponde a cada uno sacarse esa máscara, ¿no? Y decir, a ver, yo quiero una relación seria, porque a Dios no ujú, le podemos mentir, ¿no? Y si identificás la iniquidad, uno puede ignorarla o puede empezar, ¿no? A trabajarla y arrancarla de raíz, como vos decías recién. ujú. Amén. Y es tremendo porque a veces no nos damos cuenta. Y Ujú, no sé si les pasa, ¿no? Hablando a la audiencia, de ujú, que por ahí te juntás, ¿no? Con tu familia y empezás a hablar y ¿te acordás? El tío, sí, ese murió de cirrosis. No sé si todos saben mm, que cirrosis es una enfermedad producto de cuando tomás mucho, cuando sufrís de alcoholismo, ¿no? Ah, sí, sí, ¿te acordás? Sí, y el hijo también. Y sí, sí, ahí sí. y viene, y después, ¿y te acordás fulano? ¿Y te acordás menganito? Ah, ese que sí. Bueno, a mí en mi familia me pasó con el tema del adulterio. En mi familia Ujú, yo empecé a investigar y la mayoría de las mujeres de la familia cometieron adulterio, fueron abusadas. Y en mi wow. familia, bueno, yo fui abusada, mi nena más chiquita también. Y uy, nosotras dijimos, no más, esto no. Amén. Y hoy es nuestra responsabilidad, ¿no? Tomar, como quien dice, la aposta, porque Dios nos está preparando para esto, ¿no? La autoridad y la gloria la tiene Él, pero Él nos prepara y nos Así da es. autoridad para cortarlo, porque su palabra dice, hasta 1000 generaciones serán benditas y hasta la cuarta fueron maldecidas. O sea, mis viejos, si ustedes van a Deuteronomio, ahí te lo Mm, explica. sí, sí. Mis papás, o sea, traspasaron todo, pero a ver, yo no los estoy juzgando, o sea, Dios ya los perdonó. Mi mamá y Ujú, mi papá recibieron a Cristo, hoy están gozando de la vida eterna porque los dos partieron a la presencia del Señor y eso mm, alguien tuvo que pagar el precio. Bueno, fuimos mi hijita y yo, pero primeramente pagó el precio Jesús en la cruz hace 2000 años atrás. Entonces, amén. Mm, ¿a qué voy con esto? ¿No? Hay que desenmascarar la iniquidad, no tenerle miedo, sí,
sino tomar toda la armadura de Dios, tomar todas esas herramientas que Él nos da, la autoridad en Cristo, y pararnos en el campo de batalla, como orábamos el otro día, Emma, pararnos en el campo de batalla con toda la armadura de Dios, porque esto, ¿no? Como les decía recién, hasta la 4ª generación es maldecida, y si yo me voy atrás, o sea, mi abuela fue abusada, mi mamá no lo sé, pero mi tía sí, yo, mi hijita, 4 generaciones, pero hoy Jesús dijo, basta, basta. Entonces nosotras hoy tomamos la posta, como quien dice, nos ponemos toda la armadura de Dios y acá se corta la iniquidad. Y vamos a pagar el precio, porque como les decía recién, alguien ya pagó el precio por cada uno de nosotros. Entonces no es un tema fácil, obviamente que no, pero en Él nada es imposible, porque Él es el que nos va a preparar para esto, y por ahí no se habla mucho de la iniquidad. No es un tema que ustedes van a un grupo de vida, van a la congregación, no es un tema que se hable mucho, pero esto que decías vos, Emma, el Espíritu Santo te lo va a revelar, porque a veces naturalizamos, el tío borracho de la fiesta, sí, aquel que siempre está drogado, sí, viste, aquel que siempre esto, no, porque este siempre fue mujeriego, y es como que lo naturalizamos y no se puede hacer nada. No fuimos formados para eso. No fuimos formados para ver pasar la iniquidad y no hacer nada. Creo que lo que Dios depositó en cada uno de nosotros, hoy es tiempo de utilizarlo, ¿no? A favor de su obra. Tal cual, sí. Sí, es como veníamos hablando. Primero, para cerrar eso que vos decías, hay un versículo tremendo en 2 de Timoteo 2:19 que dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, conoce el Señor los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Cristo. Entonces vemos que Él llama, ¿no?, a identificar y a quitarse la iniquidad encima de las generaciones, ¿no? Y sobre todo esto de poder empezar a discernir lo que Dios está hablando, ¿no? Y, Tal cual. Y hoy en nuestras vidas, ¿no?, podemos empezar a escuchar la voz del Espíritu Santo que nos dice, esto es iniquidad, no esperen a un Emma, a una Lore, incluso a los pastores que aún no están tan abiertos, ¿no?, a esto. Es, ¿cómo hago, Espíritu Santo? Mostrame, ¿viste? Y ahí es donde sí sirven los recursos como esto, las charlas, los podcasts, los libros, ¿no?, donde se ministró la iniquidad. Y sobre todo, ¿no?, uno va formando una relación súper íntima que está diciendo, wow, Él tiene cuidado de nosotros, ¿no? Entonces, si ve una iniquidad que me separa, que me distancia, ¿no?, de la relación con el amado, obviamente no está en sus planes, ¿no? Y obviamente Él va a encargarse, ¿no?, de tratarlo. Pero es como decía Lore, ser sensible a la voz del Espíritu y ser consciente de que nadie sabe la vida del otro, ¿no? Por ejemplo, el único que sabe mi vida completa, cómo estuvo en lo espiritual, dónde opera iniquidad, pecado, rebeliones, transgresiones, ¿no?, es el Espíritu Santo. Y Él no deja nada escondido bajo la alfombra, como tantas veces escuchamos, ¿no?, sino que lo trae a la luz no para vergüenza, como bien decías, Lore, sino para que lo tratemos y confesemos los pecados los unos a los otros, ¿no?, y podamos acercarnos más a Él y ser útiles, ¿no? Que quizás a veces queremos ser usados, ¿no?, pero estamos rotos. Quizás suene duro, ¿no?, pero es como que estamos tan rotos que funcionamos a medias, ¿no? Pero imagínate si trabajáramos estas cosas, ¿no? Tal cual. Pero es tremendo, porque la verdad que esto da para estar toda la noche. Pero Él es tan perfecto que con su gracia Él nos va fortaleciendo, ¿no? Y a veces, hoy estuve todo el día, oraba y todo el día con la palabra es necesario. Y sí, muchas veces es necesario pasar por el desierto, es necesario pasar por el silencio, es necesario pasar un montón de procesos para poder ver esto, ¿no? Y verlo a Él.
enfocarnos siempre en Él. Yo creo que estas no son cuestiones mágicas ni nada, que la clave está en estos que decías vos, Emma, ¿no? Fortalecernos en Él, en la palabra, en leer, en aprender, pero sobre todo en tener esa comunión con el Espíritu Santo. Entronizarlo a Él, no dejar que ni el miedo, ni que la situación, ni que la culpa, porque el enemigo usa mucho la culpa, o sea, usa tu pecado para todo el tiempo refregártelo y hacerte sentir culpable y que no mereces todo lo que Dios te quiere dar. Y es verdad, nosotros no merecemos nada, pero Él decide darnos todo. Entonces, Amén. yo te hago esta pregunta, ¿no? A la audiencia. ¿Ustedes le van a rechazar todo lo que Dios le quiere dar? ¿Le van a rechazar a esa persona maravillosa que se convirtió en hombre y entregó su vida por amor a nosotros? ¿Lo van a rechazar? Háganse esta pregunta. ¿Qué es más fuerte? ¿Ese amor inagotable que Él nos da cada día o lo que el enemigo te pueda venir a decir? Y ojo, yo no me hago la grande, sino que es lo que yo todos los días le digo a Él, que nunca deje de mirarte. Porque yo sí un día lo dejé de mirar y así me fue. Yo estuve un año alejada. Y en ese año fui la persona más triste, estaba muerta en vida. Muerta en vida. El día que yo volví a los pies de Jesús fue tremendo porque a mí me habían sacado a mis hijos. Yo me enteraba que mi hija más chiquita había sido abusada por el que era mi pareja. Y me lo sacaron a mí, los nenes, o iban al hogar de niños de Trelew, o se quedaban con su papá, y gloria a Dios que su papá no cometió una locura y se quedó con ellos. Y yo quería acabar con mi vida, yo me iba a suicidar, pero Dios mandó una personita que es tu hermana a mi casa. Y ella lo único que me dijo fue: yo no sé por qué estoy acá, pero Dios te ama mucho, Lore. Y yo volví a la iglesia, yo no quería volver porque yo decía: yo te fallé, yo me merezco esto. Y cuando yo llegué a la iglesia, Él me estaba esperando con los brazos abiertos, la parábola del hijo pródigo. Él hizo una fiesta cuando me vio a mí, me dijo: sos mi hija amada. Fue la primera vez que yo sentí al Espíritu Santo. Wow. Yo estaba a punto de, ¿viste cuando están todos por apedrear a la mujer adúltera? Y caí, yo caí rendida ahí en el altar. Y sentía que Jesús me decía: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? Y realmente yo la Biblia no la conocía, este pasaje no lo conocía. Pero yo sentía una voz que me decía: ¿dónde están los que te acusan? Sí. Y lo único que yo sentí fue: no hagas más esto. Levántate, levántate. A la semana yo ya tenía vinculación con mis hijos. Al mes mis hijos ya estaban conmigo. Wow. Y desde ese día yo dije: Señor, acá estoy. Heme aquí tu sierva, oye. Amén. Y fue tremendo, porque después yo viajé a Buenos Aires, me senté con mi papá y le dije: mi viejo, a mi papá le encantaba leer. Le habían regalado un montón de Biblias y él las tenía ahí. Hoy una de las Biblias que yo tengo era de mi papá, así que con eso te digo todo. Yo le dije: mira, viejo, le digo, yo me voy a bautizar. Yo conozco hoy al verdadero Dios. Yo no quiero que vos hagas más esto que haces. Mi viejo dejó todo, literal. Wow. Él recibió a Cristo en su corazón y horas antes de mi papá partir a la presencia de Dios, una semana antes él había soñado que lo venían a buscar, que su habitación se ponía toda oscura y que lo venían a buscar.
de un hombre con cabellos blancos largos y una túnica blanca y una luz que no podía mirarle los ojos, era un fuego, era Jesús. Y él me cuenta ese sueño y me dice, ¿y vos qué pensás? Y yo le digo, es el Espíritu Santo, le decía yo. Y bueno, a la semana, mi viejo una gripe, qué sé yo, mi papá falleció de COVID. Horas antes de él partir a su presencia, yo lo llamo, hablo con él, oramos, le hago hacer la oración de fe porque el Espíritu me decía, hazle la oración de fe, hace la oración de fe y mi papá empieza a llorar como una criatura y me dice, siento fuego en mis manos. A ver, mi viejo bajaba entidades, obviamente que él sabía lo que estaba sintiendo. Y agarra y me dice, pero esto nunca lo sentí. Es el Espíritu Santo. Gloria a Dios que Él está conmigo, me decía. Y le pedía perdón a Dios. Le pedía perdón a Dios. Él se reconcilió con Dios. Ahí vamos. La iniquidad fue derribada. Mi papá ahí cortó con algo. Obviamente que era el Espíritu Santo, porque ahí el enemigo fue derrotado una vez más. Horas después, mi viejo fallece. Cuando lo encuentran, mi sobrino me cuenta de que lo encontró como de costado con los brazos abiertos. Se fue con Jesús. Lo vino a buscar. Pero Él es tan perfecto, Dios, tan perfecto que preparó todo. Preparó el corazón de mi papá. Y nosotros hoy somos puentes, somos punta de lanza. Porque estamos peleando por nuestras generaciones. No podemos volver el tiempo atrás, pero sí podemos preparar lo que va a venir. Amén, sí, sí. Y es nuestra responsabilidad. Y lo mismo pasó con mi mamá. Mi mamá también recibió a Cristo. Igual mi mamá no practicaba la religión. Mi vieja siempre, mi papá le sabía decir, vos no crees en nada, le sabía decir mi papá. Pero mi mamá se fue a la presencia de Dios. Ella cada vez que se conectaba era tremendo. Y cómo Dios sanó la relación con mi mamá. Y esto, ¿no? O sea, como para ir por ahí, da para seguir hablando muchos podcasts más, porque es mucho. O sea, es un tema que se explaya muchísimo uno, ¿no? Pero como para ir cerrando, el amor contrarresta todo. Y el ser intencionales, ¿no? El poder tomar la posta. Es necesario que alguien se haga cargo. Y hoy Emma, te tocó a vos, me tocó a mí, audiencia, les toca a ustedes. Uno de la familia es el que tiene que pagar el precio. Y hay que prepararse. Tenemos todas las herramientas al alcance de la mano, pero tenemos algo que es más importante, valioso y grandioso, que es el Espíritu Santo. Así es, che. Así hago una acotación breve y ya está. Quizás a veces uno ve que está como el Génesis, ¿no? Todo en desorden y caos, ¿no? Y ve que el Espíritu se pasa por encima, ¿no? De nuestra vida. Y dice, son muchas cosas, son tantas cosas que no entiendo, no sé, pero siento que el Espíritu me llama a esto. Y como bien decía Lore, no es tiempo de ponerse a llorar por lo que no tenemos, por lo que perdimos, es tiempo de levantarse con las pocas o muchas fuerzas que tengamos, dejar de mirar quienes no están, concentrarse en lo que tenemos y decir, ¿qué querés hacer, Dios, conmigo? Yo sé que con lo poco haces mucho y cuando querés con lo mucho haces poco. Entonces, eso, y me gustaría, Lore, si podés, que cierres con una oración. No sé cómo estás de tiempo. Sí. Bueno, la verdad que gracias, papá. Gracias, amado Dios, porque realmente para esta hora vos nos preparaste, ¿no? Se me viene Esther 4. Para esta hora vos nos preparaste y se puede sentir tu presencia. Es maravilloso, maravilloso, Espíritu Santo. Realmente venimos con un corazón agradecido, Señor. Y dejamos todo en tus manos. Dios, yo realmente quiero darte gracias
porque vos venís a irrumpir en nuestras vidas, ¿no? Y venís a ordenar todo lo que estaba desordenado, todo lo que estaba desbaratado. Y se me viene esto, ¿no? Volvemos al diseño original. Por eso, Amén. amado Dios, hoy acá con Emma, con la audiencia, hace esta oración. Hace esta oración. Decile al Espíritu Santo que hoy tomás la posta. Hoy tomamos Amén. la posta, Espíritu Santo, para que vos hagas tu voluntad. Usanos como punta de lanza para cortar Señor. con la iniquidad de raíz. Oh Rama Shiaranda Kayasaya Rama Mamamaso. Que el fuego de tu Espíritu Santo consuma esa raíz de iniquidad que hay generacional en cada familia, en mi familia y en cada familia de la persona que está escuchando este podcast. Vos ya nos preparaste para esto. Nada es casualidad. Señor. Nada es casualidad. Espíritu Santo, que no sea mi voz la que la persona esté escuchando, sino que sea tu voz, Espíritu Santo. Vos usás cualquier medio para revelarte. Rasga velos. Ahora empezás a ver de dónde sale la raíz de iniquidad de tu familia. Ahora Él te lo va a mostrar, Espíritu Santo. Amado Dios, yo te pido en esta hora que vos sujetes todo hombre fuerte, todo aquello que no deja ver dónde está esa raíz de iniquidad. Lo sujetamos y te damos toda la autoridad, Espíritu Santo, para que vos te empieces a revelar. Nos reveles cómo y dónde tenemos que empezar. Porque vos traes orden. Sí, Señor, te damos gracias. Nos quedamos en tu presencia, porque todo queda sujetado a tu perfecta voluntad. Tomamos esa autoridad de hijos que nos diste cuando derramaste tu sangre preciosa en la cruz. Nos purificamos, nos vaciamos, Señor, y cortamos con toda iniquidad generacional, porque queremos que las generaciones venideras sean de bendición y que vengan de la simiente de Cristo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Papá. Te damos gracias, Espíritu Santo. Yo sé que ha mostrado muchas cosas, pero todo tiene un orden y es necesario. Cierro con esto. Es necesario, Señor. Pero también es necesario que nosotros vayamos a la cruz. También es necesario que te pongamos como el centro y nos preparamos para lo que vos, Señor, tenés para cada uno de nosotros. Te amamos, te glorificamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, nada más que añadir y a menos acá dejamos el programa, así que gracias por estar, Lore. Es una bendición tenerte acá con nosotros y nada, esperemos que podamos compartir al menos unas grabaciones más para las generaciones futuras, ¿no? Que se van a dar una vuelta después. Amén, amén, tal cual, esto ya queda sellado. Bueno, acá corto. Bendiciones.